Hola, ¿cómo les va? Hoy acompaño a la doctora Elsa Wolfart, a quien le agradezco especialmente su presencia. Yo a ustedes. La doctora Wolfart es médica, psiquiatra, psicoanalista, docente de la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires, es representante en la Argentina de la Red Internacional de Apego Iberoamericana y dirige el plan académico o el curso académico. El programa académico internacional de formación en teoría del apego. Tal cual. Elsa, quiero preguntarte, ¿cuál es la tesis fundamental de esa teoría? Y, discúlpame, Sí. ¿y si es posible que un niño o niña pueda tener más de una figura de apego? Ok, es buena pregunta. La teoría del apego la elaboró John Bowlby, un psicoanalista inglés que murió en el año 1990, y que observó que jóvenes que habían tenido severas deprivaciones maternas en la infancia tenían después grandes trastornos de conducta. Eso en los años 40 y pico, 50, era toda una novedad. Y elaboró la teoría del apego viendo que a lo largo desde la etología, que a lo largo de la escala de las especies, invariablemente la cría buscaba la cercanía de la figura adulta y entendió y observó que en los humanos también pasa esto. En la cría de otras especies esto se entiende a la luz de que el cachorro si no queda atacado por los depredadores. En el caso del ser humano no es que hubiera depredadores, pero los seres humanos nacemos incompletos, nos terminamos de formar en periodos postnatales. Y entonces apego significa, en inglés es attachment, significa ligazón afectiva a una figura, y se entiende que es la búsqueda, y esto es un observable habitual, de una figura que dé seguridad y protección. Y la seguridad y la protección sirve para que el sujeto que recibe respuestas sensibles desde el comienzo de su vida, de conexión sensible, de entonamiento, de protección y de empatía, es un sujeto que crece con seguridad interna. El sujeto que no recibe esto, después se fue, Mary Ainsworth, una colaboradora de John Bowlby, describió que igualmente tiene apego, quien no ha tenido esta atención sensible, pero tiene estilos de apego inseguro, no seguro. Quien tiene estilos de apego seguro anda por la vida con cierta libertad, cierta capacidad de reflexión, de la llamada mentalización, un aporte post-bowlbiano, que es el poder concebir que se tiene ideas, intenciones y sentimientos propios, que se tiene un aparato psíquico propio y que los demás también lo tienen y pueden pensar y sentir de otra manera. Y esto es toda una conquista. Y entonces
además de que el apego se da en un plano conductual en cuanto a la búsqueda de cercanía a una figura protectora, incluso hay una experiencia muy interesante de Harlow, de hace muchos años, porque en psicoanálisis tradicional la teoría del apego es un paradigma psicoanalítico, es otra visión dentro del psicoanálisis tradicional. Lo que se entendía es que la búsqueda de la cercanía depende de la alimentación. Yo quiero que me dé de comer, yo me acerco a buscar nutriente. Y lo que Harlow vio en un experimento muy elegante y muy ingenioso, él armó 2 monos de alambre, uno revestido de felpa y otro de alambre meramente. El de alambre meramente tiene una mamadera. Él hizo la experiencia con monos. El pequeño mono se acerca al de alambre, se alimenta o no se alimenta según su necesidad, pero va al revestido con felpa y cada vez que hay una señal de amenaza, un ruido fuerte, alguna circunstancia que lo sobresalta, va al de felpa. O sea que esto es una necesidad específica, no derivada de la alimentación, sino que es un instinto, una pulsión con la que se nace, como se nace con sexualidad, se nace con hambre, se nace con otros instintos básicos. Bueno, esto en cuanto a la conducta, pero no remite solo a la conducta, porque estudiando en el vínculo de apego lo que se observa es que el sujeto internaliza, transpone el tipo de vínculo que tiene con la persona cuidadora, con la figura de apego, que puede, por lo general es la madre, pero puede ser toda figura, y ahí contesto la segunda parte de la pregunta de paso, toda figura que tiene una conexión sensible, afectiva y empática, y de cuidado del bebé. Estamos hablando del psiquismo temprano. En rigor, hay otro autor que dijo que no hay un bebé y una madre, porque un bebé solo no sobrevive. De modo que la unidad psicológica es una unidad relacional. Lo que se estudia es el vínculo entre el bebé y la figura cuidadora. Entonces lo que se observa es que psíquicamente hay una internalización del modelo de vínculo que se tiene con la figura cuidadora. Si esa figura es rechazante o no tiene toda la disponibilidad necesaria para la criatura, lo que la criatura termina teniendo es un modelo operativo interno, este es un término específico de Bowlby, donde siente que no es merecedora de amor, que al no recibirlo, y se sitúa en la vida como si no fuera merecedora de amor. Y de ahí puede derivar un estilo de apego inseguro, evitativo. Si no tengo respuestas, o tengo respuestas de rechazo, de no disponibilidad, de que la mamá tiene cosas más importantes que hacer o mira para otro lado mientras le da el pecho o conversa con la vecina y no conectan o no entiende el llanto, no entona, no se pone al ritmo de la criatura, que es un estado muy particular que generalmente tienen las mamás y si no los cuidadores lo adquieren. Entonces, ese ser termina sintiendo que no debe esperar respuestas. Y son los que habitualmente se observa, evitativos, que son muy independientes y son muy alabados por la familia, porque no dan problemas y se las arreglan y rara vez piden ayuda, de niños, de adolescentes, de grandes. Pero ¿qué pasa dentro de ellos? Se les ocurrió a unos científicos medir algunos indicadores de estrés, el cortisol y otras sustancias, en estas personas con apego evitativo y tienen hiperactivado todo el eje hipotálamo hipofisoadrenal, que es el que se activa en las situaciones de estrés. De modo que aparentemente están desenvueltos y son la mar de independientes y son chicos que se portan bien. Son los chicos que se portan bien, que nunca dan problemas, pase lo que pase, pero en rigor la pasan mal. Elsa, ¿y qué vínculo existe entre los celos y el hecho de tener más de una figura de apego? Si es que existe. Tener más de una figura de apego básicamente genera cooperación y colaboración. Hay un grupo de estudiosos
que describen que dentro de los simios la especie humana es la única que permite una crianza por parte de más de una figura. Vieron que los animales, cuando alguien se acerca a la cría, se ponen en alerta. Sí. Bueno, los humanos, a punto de partida de esta característica, generan, desde la hora cero, pueden generar vínculos de colaboración y de cooperación, y eso está dado por una cualidad de capacidad de intersubjetividad, de poder leer los lenguajes no verbales, los gestos, en los gestos, en la mímica, en los tonos de voz, en la prosodia, etcétera, la intencionalidad y lo que el otro siente y piensa, y eso permite acompasar intenciones desde el comienzo. O sea que yo diría que lo prevalente es que si hay más de una figura de apego, por lo general hay una principal y otras subrogadas. Lo que genera es un modelo de cooperación. Secundariamente puede haber celos si hay alguna situación de favoritismo, de acentuación por parte de una figura, de cierto apoderamiento de la criatura, y entonces queda cautiva en esa red vincular y puede tener celos si aparece alguien más. En este sentido, John Bowlby no estudió mucho todo el tema del complejo de Edipo, que en psicoanálisis es un complejo nuclear, porque entiende que en una buena crianza, padre, madre, la tríada de origen coopera en un vínculo armónico donde también puede haber ira y sentimientos negativos, pero que pueden ser entendidos a la luz de que quien tiene ira tiene frustración por algo que no ha podido conseguir, y no la ira como un impulso primordial humano de destructividad. Entiendo. Observamos que en nuestra época se favorecen los vínculos virtuales, que se valora positivamente la autosuficiencia y la relatividad de los compromisos. ¿Es posible que el apego se vea dificultado por este estilo de vida? Muy buena pregunta. Sí es posible, pero no que esté dificultado el apego, sino el apego seguro. Porque hay un malentendido. A lo largo de toda la vida, de la cuna a la tumba, todos tenemos vínculos de apego, todos tenemos una figura a la que apelamos en nuestro interior en momentos de apuro, o acudimos a ella pidiendo ayuda. Porque lo que no completé de decir respecto al apego es que el apego supone la búsqueda de la proximidad, una base segura, o sea, saber que hay alguien que está disponible y que comprende lo que a uno le pueda pasar, y cuando uno sabe eso se anima a explorar más, a hacer nuevas cosas, desde niño hasta el fin de la vida. El refugio seguro, o sea, saber que hay una figura que nos va a consolar si no nos va bien, si tenemos alguna situación de peligro, y sobre todo el distrés a la separación, porque son figuras privilegiadas que importan en la vida. Entonces, todos tenemos o anhelamos tener el vínculo con una figura privilegiada. Esto no es dependencia, apego no es dependencia. Bowlby nunca usó la palabra dependencia, pero se malentiende en nuestra sociedad porque hay un paradigma del self-made man o woman, de que el más exitoso es el más prescindente, el que se las arregla solo. Es el evitativo del cual hablé hace un rato. Y entonces se malentiende que necesitar a otra persona, que sostener el modelo de que todos los hechos se hacen en cooperación, en distintos grados de colaboración, y nadie es un artífice único de nada. Necesitamos un sastre que nos haga una blusa y un zapatero que nos haga los zapatos, y etcétera, etcétera, y que alguien mire la luz cuando cruzamos y no maneje inadecuadamente.
tenemos permanentes vínculos de interdependencia toda la vida. Y eso no es dependencia, es colaboración, es cooperación, a veces invisible o implícita en la vida. Entonces vuelvo a tu pregunta. Es cierto que nuestra cultura fomenta la prescindencia, la individualidad, la insolidaridad, porque hay grados, la deslealtad en los medios de trabajo, y esto termina en una situación de desolación, porque de tanto ser elogiado por no necesitar de nada ni de nadie, se termina en un aislamiento deprivante de todos los insumos que los seres humanos nos podemos dar entre nosotros. Esta figura que vos definís como privilegiada, ¿cuál es la función que tiene? ¿Debe escuchar o es mucho más abarcativa? Debe escuchar, debe respetar la iniciativa del otro, debe estimular, debe acompañar, debe responder. No debe dirigir si no es atendiendo a la dirección y a la voluntad del otro. Del otro quiere decir desde el bebé hasta el adulto, porque a todo esto el vínculo de apego en los adultos queda depositado en la pareja. El apego en la pareja es un existente que además no solo da, no habiendo situaciones extremadamente conflictivas, no solo da una sensación de seguridad y de bienestar, sino que también ayuda a regularnos emocionalmente, saber que hay otro o que responde, da continencia, da la posibilidad de dimensionar lo que se está viviendo, de quitarle quizás dramatismo o de orientar hacia dónde hacer las acciones. La regulación emocional también nace en el vínculo primario y dura toda la vida en el vínculo con la figura de apego, y eso tiene correlato biológico. Por ejemplo, una de las tantísimas descripciones, se vio que la tensión arterial de una pareja que está juntos en una reunión de trabajo es más baja que si cada uno está por separado. Y la tensión arterial es un indicador de estrés del sistema autónomo simpático, de modo que el saber internamente que se tiene el apoyo implícito del otro también hace bien al organismo. De ahí que todo lo que ocurre en la mente y ocurre en el cuerpo, no ocurre en una sola parte. Qué complejo, ¿no? Sí. En las instituciones educativas, por caso como la nuestra, se previenen riesgos. También en los hospitales. Pero ¿qué tanto prevenimos otro tipo de riesgos que no tienen que ver con la seguridad física, sino con el bienestar emotivo? Y en realidad poco y nada, lamentablemente. Porque todo el área... A ver, para prevenir primero hay que saber qué pasa. Y pasan muchas cosas. Pasan situaciones de sobrecarga laboral que derivan en un cuadro que se llama burnout, sobre todo en personas que trabajamos con personas a nivel educativo, judicial, religioso, empresarial, etc. El karoshi ha sido descrito, que es la muerte, los japoneses lo han descrito, es una patología de sobrecarga de personas que hacen un cuadro de muerte súbita, un infarto masivo o un cuadro cerebrovascular en el lugar de trabajo, no es nada infrecuente. El desgaste por empatía es otro cuadro descripto que ocurre en el trabajo a personas que se ocupan de personas a su vez que han tenido severos traumas, sea de la naturaleza, de los vínculos disfuncionales humanos, de guerra, etc. Y también el doping, que es una patología de sobrecarga, porque hay mucha gente que para ir a trabajar tiene que tomar un ansiolítico, algunos toman alcohol, otros toman cocaína para rendir más, etcétera, etcétera. Todas estas son patologías de sobrecarga del trabajo, pero hay otras. Hay patologías de violencia, el mobbing, que es un cuadro que ha sido descrito por un psicólogo suizo, que
consiste, es un cuadro de estrés crónico al igual que el burnout. Ambos son cuadros de estrés crónico. El burnout supone una extenuación emocional, un desentenderse del trabajo como una defensa por no poder seguir involucrándose. El trabajo a todos nos representa las mejores cosas, el asentamiento de la identidad, los vínculos, los aprendizajes, pero algunas peores también. Pero nos supone un alto involucramiento muy profundo de nuestra subjetividad. No, nunca es mecánico meramente, aunque parezca ser mecánico, como en el Chaplin de tiempos modernos que ajusta tuercas. No, está toda la persona involucrada. Entonces, vuelvo a lo de la violencia laboral, que también es un cuadro de estrés crónico, el mobbing, que tiene que ocurrir al menos durante 6 meses, una vez por semana. O sea, son cuadros de acoso habitual, con las crueldades que se puede tener hacia una persona para descalificarla, hablar mal de ella, reírse de ella, no hablarle, excluirla, darle más trabajo del que puede hacer, menos trabajo del que merece hacer, etcétera, etcétera. Hay cuadros de depresión y de suicidio. Ustedes deben haber leído, vos debes haber leído que hubo cuadros de suicidios numerosos en Francia. Hace poco vino Christophe Dejoux, que es un psicoanalista que estudió mucho el campo del trabajo, maravillosamente, y describió que en Telecom de Francia hubo muchos suicidios en poco tiempo, y él descifró que una de las razones es que parte del personal tenía que vender planes de celulares a personas de edad, pero lo hacía con cierta deslealtad hacia el cliente, tenía que pintar cosas que no se iban a dar. Y eso iba en contra de los valores que habían sostenido en toda su vida anterior en cuanto a la rectitud con que vendían un X producto. Y él entendía que los suicidios habían sido por eso. Bueno, hay acosos sexuales, hay violencias físicas, hay hospitales a veces donde hay escenas de pugilato en el personal por conflictos que no pueden resolver de otra manera. De modo que el campo del trabajo, lamentablemente, está plagado de riesgos de esta naturaleza. ¿Cómo se previenen? Es tu pregunta. Si se tiene en cuenta. Bueno, cada persona que trabaja en una institución, sea de educación o de salud, debiera primero conocer las leyes que lo protegen. No es solo un problema, no es solo un tema individual, es un tema individual, pero también tiene que esperar del empleador que el empleador lo cuide, porque las leyes prescriben eso. La ley de higiene y seguros de trabajo y la ley de riesgos de trabajo, que son leyes muy básicas, prescriben la instrucción en prevención de riesgos de trabajo del personal, prescriben exámenes preocupacionales y ocupaciones, o sea, un cuidado de la salud periódico del personal, etcétera, etcétera. Primero entonces conocer las leyes y saber que se tienen derechos, no solo deberes, porque los que trabajamos creemos siempre que tenemos solo deberes. En segundo lugar, un método muy importante de prevención es el funcionamiento grupal. No la radio pasillo, el poder tener reuniones periódicas, en lo posible que las instituciones lo habiliten, del personal, de poder conversar las dificultades en el trabajo. Y, por ejemplo, poder en ese ámbito hablar de situaciones de violencia si es que ocurren, porque muchas veces se invisibilizan por temor a perder el trabajo o a ser el próximo hostigado, entonces no hay solidaridad alrededor del que lo padece, y se naturaliza. Este es un término trivial pero muy terrible, porque se convive con destratos, con impertinencias, con degradaciones en el vínculo laboral que inciden sobre la salud, no solamente psíquica y física del sujeto, sino sobre la calidad de su trabajo. En realidad, las instituciones terminan perdiendo cuando no toman medidas para evitar esto, porque el personal
al estar profundamente perturbado, con estrés, con miedo, con ira contenida, con miedo a perder el trabajo, no tiene el mismo rendimiento que si tiene una base segura, usando un término extrapolado del apego, en su lugar de trabajo. Recién me contabas cuál es la reacción de la presión arterial en una pareja. En uno de tus escritos vos afirmás que hablar de emociones es hablar de cuerpo. ¿El síntoma es el modo de expresión de nuestro cuerpo o de nuestra psiquis? De ambos, de ambos. Las emociones que se sienten se expresan en el sistema musculoesquelético por la mímica. Si yo tengo miedo o tengo enojo, vos te vas a dar cuenta porque se me va a ver en la cara. Se expresan en el sistema endocrino porque voy a tener secreción de ciertas sustancias. Y se expresan en el sistema nervioso autónomo porque yo voy a sentir la boca seca y la taquicardia y me va a aumentar la ventilación pulmonar y me voy a poner colorada o pálida según la emoción que tenga. De modo que la emoción se siente en todos los niveles simultáneamente. Uno la puede estudiar desde el sentir y desde todos los indicadores corporales en los cuales se expresa. Las emociones generalmente circulan más por el lenguaje no verbal. Hay, por ejemplo, familias que viene el papá, que es muy severo, y basta con que levante una ceja y no abra la boca, que ya los demás están temblando. Sí, eso sí. Los lectores de cara. Hay lectores de cara que toman cualquier indicador mínimo y uno ni se da cuenta, pero ya saben a qué atenerse. Y esto es una cualidad humana, es un nivel de comunicación, el lenguaje no verbal, donde decimos muchas cosas que van a lo emocional, desde lo emocional, y que van al inconsciente y que activan muchas sensaciones. Mencionaste también a Christophe de Jours y su visita a la Argentina. Sí. Él aporta el concepto de ideología defensiva funcional. Sí. ¿En qué consiste y cómo se manifiesta? Es muy interesante este concepto. Lo que él plantea es que, primero, frente a un trabajo, cada uno lo modela a su manera. No hay dos que trabajen idéntico. ¿Por qué? Porque vencer algo en lo real, algún tipo de obstáculo, transformar algo, sea cual fuere un trabajo de cuello blanco o cuello azul, mecánico o intelectual, uno tiende a transformar una materia prima o un conflicto X. O sea que el trabajo per se entraña una cuota de sufrimiento. Cuando uno tiene el reconocimiento por lo que hace, transforma el sufrimiento en placer. Esto es una ecuación que de Jours proporciona, porque lo cierto además, según Freud, el amor y el trabajo son la base de la identidad y proveen de buenas cosas. Ahora, cuando el sufrimiento es muy fuerte, mucho más que el natural de transformar la materia prima con la que nos enfrentamos, sea cual fuere el trabajo, hay ciertas defensas espontáneas que distintos grupos generan y que es muy interesante, que él observó con mucha sagacidad para poder, por ejemplo, realizar el trabajo en una planta petroquímica, que es uno de los ejemplos que él da, que hay que vigilar las 24 horas por turnos las máquinas en un determinado lugar. Un grupo de operarios, él fue llamado y observó que un grupo de operarios, en vez de estar en la sala de máquinas, estaban en el cuarto de al lado jugando al Scrabble. Cualquier observador salvaje hubiera pensado, pero estos desatienden el trabajo, son punibles. Y él se dio cuenta, primero, que el Scrabble es un juego silencioso. Segundo, que ellos escuchaban el ruido de las máquinas, que era lo que tenían que controlar. Y tercero, y fundamental, no se les fatigaba la atención, porque nadie puede mantener la atención 8 horas seguidas. Entonces, a través del juego, de este estímulo, estaban en actividad atencional y podían sostener el control adecuadamente. Esto es una ideología defensiva de trabajo.
O sea, la que suprime el sufrimiento, o por lo menos lo atenúa, y permite enfrentar el trabajo sin algunos ingredientes desagradables del trabajo. Y decime, ¿cuáles son los recursos con los que cuenta una persona sana, laboralmente ocupada, satisfecha consigo mismo, digamos feliz, para afrontar de manera inteligente los riesgos más típicos o los factores de riesgos más típicos que lo rodean? Bueno, una persona sana e inteligente lo que hace, bueno, primero saber que tiene derechos, esto que dije antes. Segundo, tender a funcionamientos colectivos, o sea, tener buenos vínculos con la gente con la que trabaja, tender a conocerlos, a cooperar, a colaborar con ellos, dado que esto está en la especie humana desde el vamos, el poder colaborar y cooperar. El hablar de los problemas. Hay una estrofa en Macbeth de Shakespeare que dice: dad palabras al corazón, dad palabras a la pena, porque la pena que habla al corazón corre el riesgo de romperlo. Es muy poético, pero lo cierto es que si uno no habla de las dificultades, primero en el lugar donde ocurre, sin tercerizarlas, queda con cargas emocionales que erosionan la vida psíquica y la salud del sujeto. Los vínculos de colaboración a lo mejor también los puedo abrochar con otro poema, pongámosle un toque lírico si se quiere, de un sabio del Renacimiento que decía que los seres humanos somos ángeles con una sola ala y que para volar tenemos que abrazarnos. Es una imagen bellísima, pero que da cuenta de que para poder sacar adelante las dificultades en el lugar de trabajo, que las hay siempre, de cualquier tenor, es necesario compartirlas, funcionamientos grupales, hablar de las dificultades, conversar sobre las posibles ideologías defensivas del trabajo. Por ejemplo, yo soy médica y entiendo que en primer año a nosotros se nos ponga de la carrera en anatomía frente a un cadáver, a pedazos mutilados de cadáver para aprender los músculos, los huesos y demás, que es lo primero, por lo menos en mi época, y sucesivamente con lo que vamos viendo y con las bromas crueles que se nos hacen en las guardias cuando ya hemos avanzado en la carrera, o las manteadas cuando nos recibimos, son todos procesos de desensibilización, de que uno aparte la conmiseración y la fragilidad frente al dolor y al sufrimiento y a la muerte. Pero eso permite y habilita con cierta distancia afrontar estas situaciones, pero también tiene el inconveniente de que en general los médicos, el personal de salud en general, pero particularmente los médicos, no cuidan bien su salud, porque se convierten en seres omnipotentes que vencen a la muerte gallardamente y no cuidan la erosión en la propia salud y tampoco son suficientemente cuidados en los hospitales y en las instituciones y en las prepagas, que no tienen tope para sus exigencias, dado el número de personas que consultan, pero no se hacen cargo del clima laboral, esto que vos bien preguntás, de la necesidad de descanso, de recreo, de generar situaciones de reconocimiento. Por ejemplo, los teóricos de la resiliencia, o sea, la capacidad de poder vencer la adversidad, de reponerse de la adversidad, hablan de una cosa que se llama las pequeñas nadas. Es muy importante en un lugar de trabajo tener humor, dar una sonrisa al compañero, decirle que qué bien hizo tal cosa o qué bien me vino a mí lo que me transmitió. Esas pequeñas nadas generan climas laborales de cordialidad y de base segura. ¿Podríamos resumirlo en aliento? Aliento, reconocimiento, conocimiento, exacto, sí.
No quiero terminar esta entrevista, Elsa, sin preguntarte sobre las escuelas que a lo largo de la historia se agregaron para pensar la teoría psicoanalítica. Sí. Se trata de diferentes perspectivas teóricas, de diferentes técnicas, y en el mismo sentido, un sujeto que decide hacer terapia debería saber la escuela a la que o en la que se inscribe el analista. Yo creo que la propia percepción en la entrevista con un futuro terapeuta de sentirse escuchado, comprendido, bien recibido, sensiblemente entendido, da la pauta a, si es que esa persona confía en su propia percepción, de que ese vínculo puede ser productivo y salutógeno, generar salud. Porque hoy en día, si bien efectivamente hay tantas escuelas, y es muy difícil que alguien aproveche las diferencias teóricas que hay entre las escuelas, porque para eso tiene que tener algún determinado nivel de formación, y es cierto también que cada escuela tiene su propia mirada. No hay dos terapias iguales, la misma persona tratada por un terapeuta de una escuela rebobina una historia de sí probablemente diferente a la que rebobina y lo que entiende de sí con un terapeuta de otra escuela. Pero hoy en día lo que se entiende es que lo más potente de la terapia psicológica, psicoanalítica, es el vínculo mismo con el terapeuta. Y que muchas cosas que ocurren en el vínculo, a través de los gestos, del lenguaje no verbal y verbal naturalmente, del soporte, del sostén, de la coherencia del trato que el terapeuta da, en forma horizontal, no como un gurú que se baja de las alturas con la verdad revelada, sino como alguien que acompaña en la exploración del mundo emocional de esta persona, lo que permite es una experiencia emocional y cognitiva correctiva, ahora voy a dar un ejemplo de lo que quiero decir, a través del vínculo mismo. Y muchas cosas van más allá de lo dicho, van en las pequeñas vicisitudes de cada encuentro terapéutico. Y ni siquiera el paciente es consciente muchas veces de lo que le genera el cambio, pero al poder volver a depositar su confianza en una figura creíble y constante y congruente, rehace posiblemente desencuentros de su historia y vuelve a confiar en que es posible un vínculo de reciprocidad. Elsa, nos vamos. Bueno. Gracias. ¿Estuviste cómoda? Muy cómoda, sí. Bueno, me y alegro. agradezco mucho. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Buena y larga vida para todos.